Hola a todos. Este es el capítulo 1 de esta nueva historia, y antes de comenzar, quiero aclarar algunos puntos importantes para que estén en sintonía con lo que planeo hacer. Primero, en esta historia utilizaré contenido tanto del anime como del manga de Mato Seie no Slave. Sin embargo, me enfocaré más en el manga, ya que ofrece explicaciones más detalladas, elementos adicionales sobre el mundo, y contenido que el anime omite. Esto no significa que ignore completamente el anime, pero el manga será mi referencia principal para enriquecer la narrativa y mantener la fidelidad al lore original. Segundo, quiero hablar sobre el nivel de poder de Itadori. Aquellos que ya han leído o visto Jujutsu Kaisen sabrán que, para el punto en el que estamos, Itadori es de categoría especial. Esto lo coloca en un nivel en el que podría destruir países sin problemas, no solo gracias a sus técnicas malditas, que ya mencioné en el capítulo anterior, sino también debido a su fuerza física base. En términos físicos, Itadori está muy por encima de la mayoría de los personajes de Mato Seie no Slave, salvo excepciones como Ren y algunos de los 8 dioses del trueno. Estas aclaraciones son importantes para entender cómo Itadori se desenvolverá en el mundo de Mato Seie no Slave y cómo interactuará con los personajes. Dicho esto, ahora sí, sigamos con la historia. Yuji Itadori abrió los ojos lentamente, sintiendo la dureza de una superficie rocosa bajo su espalda. Su cuerpo, acostumbrado al combate y al dolor, reaccionó instintivamente, poniéndolo en alerta. Aún desorientado, se sentó, dejando que su mirada recorriera su entorno. Lo primero que notó fue lo extraño del lugar. Un paisaje árido y cubierto de rocas, bajo un cielo teñido de un morado oscuro, con una aurora boreal. Ya preguntaría por eso parecía casi surreal. Lo que más llamó su atención fueron las dos lunas que brillaban con un resplandor en lo alto. La confusión lo invadió de inmediato. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Pensó mientras su mente intentaba procesar la situación. Aquel ser que lo había enviado aquí solo le había dado un propósito vago y pocas respuestas. Ahora estaba solo, en un mundo desconocido, intentando entender lo que sucedía. Itadori se levantó despacio aún con el dolor por su pelea con Sukuna, estirando sus músculos aún con dolor mientras inspeccionaba el área. Su experiencia previa con situaciones de vida o muerte lo mantenía en un estado de alerta constante. Dio un pequeño salto desde la elevación rocosa donde había despertado, cayendo al suelo con facilidad. Al aterrizar, sintió algo. Esa sensación familiar lo recorrió. El instinto. Sus sentidos, afilados tras incontables batallas, le advirtieron que no estaba solo. Era como si algo lo estuviera observando, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Se tensó, sus músculos listos para la acción. ¿Qué es esto? No parece energía maldita, pero, definitivamente hay algo aquí. Sin mediar más palabras, Yuji se giró hacia una formación rocosa cercana y se lanzó hacia ella con una velocidad explosiva. Su puño, reforzado por su fuerza natural, impactó con fuerza devastadora contra la roca. En ese instante, una criatura grisácea salió disparada de su escondite. Era delgada, con un rostro que parecía cubierto por una máscara sin expresión. La criatura esquivó el golpe por poco, retrocediendo ágilmente. Itadori observó al extraño ser con detenimiento. No era un espíritu maldito. No había rastro alguno de energía maldita, pero su presencia era innegablemente hostil. Además, su apariencia era demasiado física, demasiado real, a diferencia de las maldiciones a las que estaba acostumbrado. ¿Qué demonios es esto? Pensó mientras ajustaba su postura, listo para el próximo movimiento. La criatura, un Shuki, pareció darse cuenta del peligro que representaba Yuji y comenzó a moverse con cautela, como preparándose para atacar. Sin embargo, Yuji no le dio la oportunidad. Con un destello de velocidad, desapareció de la vista del Shuki, dejando solo una ráfaga de viento tras de sí. El Shuki miró a su alrededor, confuso por la repentina desaparición de su presa. Antes de que pudiera reaccionar, Yuji apareció frente a él con una precisión letal. En un solo movimiento, golpeó su cabeza con ambas palmas, destrozándola por completo. La criatura cayó al suelo, su cuerpo reducido a una masa inerte. Yuji observó el resultado con indiferencia. Había enfrentado y eliminado maldiciones antes. Esto no era diferente. Sin embargo, notó algo peculiar.
Este tipo estaba cerca del nivel de una maldición de grado 3, casi rozando el grado 2. Para un hechicero de grado 3, habría sido un verdadero problema. Reflexionó brevemente, preguntándose qué tipo de amenazas podría encontrar en este mundo. No tuvo tiempo para más pensamientos. Una nueva sensación lo recorrió. Presencias humanas, cercanas, mezcladas con otras similares al Shuki que acababa de eliminar. Sin dudarlo, Wuji giró hacia la dirección de esas presencias. Si hay humanos, tal vez puedan darme respuestas. En ese momento Yuji concentró toda la fuerza que podía permitirse en sus piernas para impulsarse hacia adelante, aunque los músculos aún le dolían por sus heridas y desgaste muscular. Con un salto que dejó el suelo completamente destrozado bajo sus pies se elevó en el aire. La fuerza de su despegue era tan intensa que las rocas se resquebrajaron, esparciendo mientras los fragmentos volaban por todos lados. Wuji viajaba a través del aire, su mente concentrada en alcanzar a esas presencias, mientras una mezcla de alerta, curiosidad y determinación se apoderaba de él. Este mundo podría ser diferente al suyo, pero estaba claro que no sería menos peligroso. Kyouka corría con determinación mientras una horda de Shukis la perseguía incansablemente. El sonido de las criaturas resonaba en el aire, como un eco siniestro que aumentaba la urgencia en cada paso. Detrás de ella, un chico humano, claramente desorientado y aterrorizado, intentaba mantenerse firme sobre la montura Shuki que Kyouka manejaba con maestría. Este joven había terminado en aquella zona por un desafortunado incidente de Mato. La situación no era nueva para Kyouka. Todo el séptimo escuadrón había recibido el aviso de que un grupo de humanos había cruzado accidentalmente los límites seguros y se encontraba en una zona infestada de Shukis. Sin perder tiempo, Kyouka se había unido a Imari, Shusu y Nei para acudir al rescate. Como siempre, Kyouka lideraba con su fuerte sentido del deber, movida por la idea de proteger a quienes lo necesitaban. Su pasado, oscuro y lleno de dolor, había dejado en ella cicatrices profundas. Había sido testigo de pérdidas que la atormentaban incluso ahora, recuerdos que la impulsaban a actuar sin dudar. Kyouka no permitiría que nadie más sufriera bajo su vigilancia. Su propósito era salvar, proteger y guiar, aunque eso significara arriesgarlo todo. Sin embargo, en el fondo de su mente, siempre existía una punzada de inseguridad. Su bendición de Mato, aunque valiosa, no era tan impresionante como la de sus compañeras. Mira podía clonarse y realizar ataques devastadores desde múltiples ángulos, mientras que la comandante Yamashiro poseía una fuerza abrumadora que podía cambiar el curso de cualquier batalla. Comparada con ellas, Kyouka se sentía insuficiente. Pero este no era el momento para pensar en eso. Sacudió la cabeza, alejando esas ideas, y centró toda su atención en la tarea. El viento helado golpeaba su rostro mientras su montura Shuki corría a toda velocidad. Su mirada se mantenía fija hacia adelante, y sus sentidos estaban alerta, siempre asegurándose de que el chico a sus espaldas no cayera. De repente, algo llamó su atención. Sin previo aviso, Kyouka tiró de las riendas, haciendo que su montura se detuviera bruscamente. La criatura obedeció de inmediato, frenando con fuerza, mientras el chico detrás de ella se tambaleaba, casi cayendo por el impacto inesperado. ¿Por qué nos detuvimos?, preguntó él, su voz temblorosa y cargada de confusión. Kyouka no respondió. Su atención estaba completamente enfocada en la escena frente a ella. Sus ojos claros se clavaron en una pequeña figura a lo lejos. Una niña, apenas una infante, estaba siendo acorralada por un Shuki. La criatura, con su apariencia grotesca y movimientos amenazantes, avanzaba lentamente hacia ella. La pequeña retrocedía con pasos torpes, sus lágrimas corriendo sin cesar por su rostro mientras buscaba una ruta de escape. El corazón de Kyouka se aceleró. Todo a su alrededor pareció detenerse por un instante mientras analizaba la situación. No podía quedarse quieta. No lo permitiría. Pero antes de que pudiera reaccionar, la niña dio un paso en falso y perdió el equilibrio. Su pequeño cuerpo cayó por un barranco, desapareciendo entre el aire. Kyouka no lo pensó dos veces. «¡Aguanta!», gritó con fuerza, más para sí misma que para alguien más. Con un movimiento preciso, instó a su montura Shuki a lanzarse al vacío. El aire helado golpeó con fuerza mientras descendía, pero la comandante mantuvo la calma.
Sus manos firmes alcanzaron a la niña en el último segundo, atrapándola en sus brazos con una precisión casi sobrehumana. El tiempo pareció ralentizarse. La pequeña, aún temblando y llorando, se aferró al uniforme de Kyouka con todas sus fuerzas, como si de ello dependiera su vida. Y, de hecho, así era. La montura Shuki logró estabilizarse antes de llegar al fondo del barranco, y con habilidad, Kyouka aterrizó en el suelo. Al llegar a tierra firme, respiró profundamente, aunque no había tiempo para relajarse. Los Shukis no habían desistido, y sus gritos desgarradores se escuchaban cada vez más cerca. Kyouka bajó rápidamente de su montura al ver que ésta no podría esquivar el ataque de unos Shukis, y luego de eso dejó a la niña en un lugar seguro, dirigiendo una mirada firme al chico que aún permanecía en estado de shock. «Cuida de ella», ordenó con autoridad, su voz firme pero cálida al mismo tiempo. La comandante desenvainó su arma, decidida a enfrentar a las criaturas que seguían acercándose. En ese momento no era más que una guerrera dispuesta a proteger, sin importar las consecuencias. Kyouka envainó su espada con una destreza y elegancia impecables, el sonido del metal deslizándose con suavidad sobre la vaina contrastaba con la brutalidad del combate. Con un solo movimiento, su katana cortó a dos Shukis por la mitad, desmembrándolos con una precisión mortal. La sangre oscura y espesa de las criaturas salpicó la hoja de su espada, cayendo en gotas que brillaban brevemente en el aire antes de desaparecer en el suelo. Sin perder el ritmo, Kyouka continuó su asalto con rapidez, deshaciéndose de varios Shukis a diestra y siniestra. Cada golpe, cada corte, era ejecutado con una maestría que bien podría haber sido elogiada por cualquier experto. La mujer de cabello blanco movía su cuerpo con una gracia que solo los años de entrenamiento y la experiencia en combate podían proporcionar. No había duda de que su habilidad con la espada era inigualable. A pesar de la fluidez de su lucha, algo en su interior la mantenía inquieta. La preocupación por los civiles a su cargo nunca la abandonaba, y aunque su cuerpo seguía cortando, mutilando y destruyendo, sus ojos nunca dejaban de buscar, de asegurarse de que aquellos a los que había prometido proteger estuvieran a salvo. Fue entonces cuando Kyouka giró su mirada hacia el chico y la niña que había dejado a un lado al escuchar sus gritos de terror. En ese instante, algo hizo que su pulso se acelerara. Un Shuki, cuya silueta grotesca era fácilmente reconocible, se acercaba rápidamente a ellos, dispuesto a atacar con la ferocidad de una bestia hambrienta. Kyouka no dudó ni por un segundo. Con el impulso de la urgencia, se lanzó hacia el Shuki con una rapidez que desafiaba la gravedad, lista para eliminarlo antes de que pudiera siquiera rozar a los jóvenes. Sin embargo, algo extraño ocurrió. En un parpadeo, Kyouka sintió cómo el aire a su alrededor cambió. Sus sentidos, afilados por años de entrenamiento y enfrentamientos con Shukis, le advirtieron en un susurro casi imperceptible que algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, el Shuki que se dirigía hacia el chico y la niña se retorció de forma grotesca, como si un golpe invisible lo hubiera destrozado por dentro. Kyouka paró en seco, sorprendida al ver que el monstruoso ser caía al suelo, muerto, sin haber tenido tiempo de siquiera atacar. Fue en ese instante cuando la figura de un chico apareció en el aire, descendiendo con una gracia sobrenatural. Su cabello rosa brillaba intensamente mientras caía del cielo como un espectro caído, con una expresión decidida, como si fuera la última esperanza de aquellos atrapados en un apuro. El golpe que dio fue tan preciso y brutal que el suelo bajo sus pies pareció temblar por un momento. Kyouka no pudo evitar quedarse paralizada por la ferocidad y la rapidez con la que el joven atacó, derribando al Shuki de un solo golpe. No era solo su habilidad lo que impresionaba, sino la fuerza con la que actuaba, como si nada pudiera detenerlo. La sorpresa se reflejaba en sus ojos, aunque la comandante no podía permitirse el lujo de distraerse demasiado. El chico, después de acabar con ese Shuki, se movió con una velocidad impresionante. Sin decir palabra alguna, comenzó a lanzarse contra otros Shukis que se acercaban, destruyendo sus cabezas sin esfuerzo. La escena era vertiginosa, como una danza mortal ejecutada por un ser cuyo único propósito era eliminar a sus enemigos. Kyouka observó la batalla con creciente asombro, pero su mente rápidamente volvió a enfocarse en el chico y la niña que había dejado atrás. Se acercó rápidamente a ellos, deteniéndose un momento para asegurarse de que estuvieran bien. ¿Están bien?
Preguntó con firmeza, su tono serio mientras inspeccionaba que ambos no tuvieran heridas visibles. El chico, aún atónito por lo que acababa de presenciar, le asintió, aunque su mirada seguía fija en el joven hechicero. La niña también respondió con un pequeño gesto afirmativo, aunque su rostro estaba pálido, reflejando el miedo reciente. Mientras Kyouka los revisaba, el chico, todavía sin poder procesar lo que acababa de ver, comentó con voz temblorosa. «¿Ese chico, está herido?», dijo, señalando al joven de cabello rosa. Kyouka, que había estado demasiado absorta en el combate como para notar los detalles, finalmente se fijó en él. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y aunque parecía haber derrotado a los Shukis con facilidad, algo en su postura y en su respiración indicaba que algo no estaba bien. Las heridas eran evidentes, y su fatiga era palpable. Kyouka, con una rapidez que solo el entrenamiento de años podía proporcionarle, notó que el joven estaba mucho más agotado de lo que dejaba entrever su apariencia confiada. «Vaya», murmuró para sí misma, sorprendida por lo que acababa de notar. Aunque la impresión de ver a un hombre luchando con tanta ferocidad contra los Shukis aún la dejaba sin palabras, no sabía cómo siquiera era posible. Kyouka sabía cómo reconocer los signos del desgaste físico. El chico de cabello rosa estaba herido, y no solo eso. Su ropa, empapada en sangre, hablaba de una pelea mucho más peligrosa de la que Kyouka había anticipado. De repente, un pensamiento recorrió la mente de la comandante. ¿Era posible que ese joven hubiera estado luchando antes de llegar aquí? Kyouka no podía ignorar la fatiga en sus movimientos, ni las graves heridas que ahora comenzaba a ver más claramente. Era obvio que ese chico venía de una pelea, solo la dejó con preguntas. Mientras ella pensaba en esto, el chico de cabello rosa, sin perder el ritmo, continuaba derribando Shukis, cada golpe que daba resonaba con fuerza, y su cuerpo se movía con una precisión casi sobrehumana. Pero Kyouka, observando desde un punto más cercano, se dio cuenta de algo más. Este joven no solo estaba cansado, sino que sus movimientos estaban siendo cada vez más lentos, su respiración más entrecortada. Era evidente que algo lo estaba agotando, algo más allá de la lucha misma. Itadori despejó rápidamente sus pensamientos, enfocándose por completo en la pelea. Golpeaba con fuerza, patadas y puñetazos cargados de precisión, derribando a los Shuki uno tras otro. Cada golpe era un testamento a su habilidad, como si estuviera peleando contra maldiciones, solo que estos seres parecían aún más agresivos, más descontrolados, y con un hambre de batalla que los hacía aún más impredecibles. Aunque estaba acabando con ellos, no podía ignorar lo fuertes y peligrosos que eran. La situación era tensa, cada movimiento podía ser su último si no mantenía su concentración. En un instante, un Shuki intentó atacarlo por la espalda. Itadori reaccionó al instante, bloqueando el golpe con su antebrazo. El dolor fue inmediato, un crujido aterrador recorrió su cuerpo, y la presión en su hueso fue insoportable. Sin embargo, ignoró el dolor y con un brutal golpe al pecho, explotó la vitalidad del Shuki, dejando su cuerpo colapsado en el suelo. No perdió el ritmo. Con un giro perfecto, el joven lanzó un codazo certero que derribó a otro Shuki, mientras simultáneamente conectaba un golpe devastador a otro enemigo más. A pesar de que la pelea avanzaba con él tomando la delantera, una pregunta persistía en su mente. ¿De dónde venían todos esos monstruos? Los Shuki parecían surgir de la nada, como una marea interminable. Pero esa pregunta quedó relegada cuando, en un parpadeo, Itadori recibió un golpe feroz de un Shuki mucho más grande. El impacto lo lanzó hacia atrás, y un dolor punzante recorrió su cuerpo. No obstante, la adrenalina lo mantuvo alerta. Se reincorporó al instante, su reacción reflejada en un Black Flash, un golpe letal que destrozó al Shuki en cuestión. Su cuerpo casi se separaba de sus piernas por la fuerza de la colisión, pero la pelea no le daba tregua. Un calambre recorrió su brazo por la dureza del golpe, pero no había tiempo para descansar. La batalla seguía. La fatiga comenzó a apoderarse de él. Sus músculos estaban al límite, y su respiración se tornó irregular. Observó la docena de Shuki que no dejaba de aparecer, parecían multiplicarse con una velocidad alarmante, fusionándose entre sí como si estuvieran dando forma a algo mucho más grande. La escena era aterradora. Itadori comprendió que lo que estaban formando no era algo común, era algo mucho más poderoso.
Si ese monstruo tomaba forma completa, podría alcanzar el nivel de un espíritu maldito de grado 1, y en ese estado, Itadori no podría hacer nada. Necesitaba acabar con ello de un solo golpe. Su cuerpo no resistiría una batalla prolongada por más tiempo. Con ese pensamiento, concentró toda su energía maldita en las manos, dejando que su poder fluyera libremente. La energía chisporroteó a su alrededor, y sus manos se iluminaron con una intensidad imparable. Apuntó hacia la monstruosa criatura que crecía ante él, preparándose para lanzar un desmantelar de una fuerza devastadora. Sin embargo, antes de que pudiera liberar todo su poder, algo lo sorprendió. Fue jalado hacia atrás con brutalidad, como si una fuerza invisible lo hubiera arrastrado con una rapidez aterradora. Miró hacia atrás, completamente desconcertado, y vio a Kyouka. En un parpadeo, ella había lanzado un papel con un sello al suelo, para luego incrustar su katana en el sello. En el instante siguiente, una barrera de color celeste brillante se formó a su alrededor, envolviendo al Itadori, Kyouka, al chico de cabello negro y a la niña. Itadori observó, sorprendido, mientras la barrera comenzaba a emitir una energía, protegiéndolos de la inminente amenaza. Miró a Kyouka con una mezcla de sorpresa y gratitud. El peligro aún no había pasado, pero la barrera les daría un respiro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Itadori, respirando con dificultad, mientras sus músculos aún temblaban por el esfuerzo. Kyouka lo miró con seriedad, su rostro tranquilo como siempre, pero con una intensidad en los ojos que denotaba una concentración férrea. Kyouka, en un parpadeo, evaluó la situación. En menos de un segundo, comprendió que estaban en serios problemas. Detrás de ella, una amalgama gigantesca de Shuki ya estaba casi completamente formada, avanzando lento pero seguro. Si bien el joven frente a ella, que había peleado valientemente contra los Shuki para protegerla, la sorprendió con su habilidad, Kyouka sabía que este chico no era uno común. La intensidad de su presencia era palpable, pero ahora ya no podía hacer nada por él. Estaba herido, y además de él, había dos civiles en la escena, y ella no tenía una forma de escapar rápidamente. Si estuviera sola, podría haber huido con facilidad, pero con esos tres entre medio, las opciones se reducían drásticamente. La única forma en que podría sacar a todos de allí con vida sería si Jimari, Shusu y Nei llegaban a tiempo para asegurar la situación. Sin embargo, probablemente ellas estaban a unos minutos de distancia. No pudo evitar maldecir nuevamente su bendición de melocotón. Mientras sus pensamientos daban vueltas, los recuerdos de sus compañeras de entrenamiento, que solían burlarse de ella a sus espaldas, pasaron por su mente. Kyouka sacudió la cabeza, despejando esos pensamientos, y apretó el puño con determinación renovada. No había tiempo para lamentaciones, solo quedaba actuar. Mientras tanto, Itadori había olvidado por completo la pregunta que le había hecho a la peli blanca. Su mente estaba completamente centrada en la criatura no maldición gigante que ya había terminado de formarse. Esa cosa, que había dejado de crecer, solo preocupaba a Itadori por una razón obvia. Él ya había visto al chico y a la niña, y ambos no parecían tener más que su propia edad. El chico, tal vez un poco mayor, pero no mucho. La niña, tal vez 12 años, como mucho. Un rugido de la gigantesca criatura se escuchó mientras avanzaba hacia ellos, haciendo eco en la atmósfera cargada de tensión. Claro, Itadori quería moverse, pero la barrera estaba en su camino, además de que su cuerpo, ya agotado y herido, comenzaba a sucumbir. No pudo evitar arrodillarse, no por el dolor físico, sino porque simplemente no podía seguir más. Su cuerpo no aguantaba. En ese momento, el chico de cabello negro y la niña se acercaron rápidamente, sus rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó el chico, su voz temblando ligeramente, una mezcla de miedo y preocupación. Itadori, tratando de calmar a los dos, levantó la mano en un gesto tranquilizador. No se preocupen, solo necesito un poco de descanso, respondió, ofreciendo una sonrisa cansada, pero que solo logró preocupar más a ambos. Ellos intercambiaron miradas inquietas. Kyouka observó la escena, sabiendo que no podían quedarse de brazos cruzados. Había llegado a una conclusión. No sabía si funcionaría con este hombre, pero tenía que intentarlo. No podía permitirse perder tiempo. Podía usar al chico de cabello negro, pero no sabía si sería efectivo, lo que dejaba solo una opción viable.
Desde su repentina llegada, el chico de cabello rosa había dejado claro que no era un hombre común. Su habilidad, su resistencia, todo en él sugería que no era un hombre ordinario. Las habilidades que había demostrado estaban a la par de las de un miembro del escuadrón antidemonios, y si tomaba en cuenta lo que había observado cuando el chico venció a una horda de Shuki, además existía la posibilidad de que si lo convertía en su esclavo, usaba su habilidad podría sanar sus heridas. Si podía curarse de las heridas más graves, eso podría ser crucial para la sobrevivencia de los tres. Era una apuesta algo arriesgada bajo los ojos de la comandante. Pero Kyoka eligió la opción más segura. Ya tomada la decisión, se acercó rápidamente a Itadori, que seguía mirando fijamente a la gigantesca criatura que se acercaba. La batalla no había terminado, y el futuro inmediato no prometía nada bueno. Kyoka, con una sonrisa segura y una mirada llena de determinación, se inclinó levemente hacia él. «Dime, ¿cuál es tu nombre?», preguntó, con una calma que contrastaba con la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. Su voz era firme, pero no dura, como si estuviera preparando el terreno para algo más. Itadori la miró, desconcertado por la pregunta en medio de una situación tan desesperada. ¿Por qué preguntaba algo tan trivial en un momento como ese? Pero algo en la mirada de Kyoka, una especie de seguridad inquebrantable en sus ojos, lo hizo darse cuenta de que ella probablemente tenía algo en mente. Decidió responder, aunque sin entender completamente la razón detrás de la pregunta. «Soy Yuji Itadori, hechicero de la Academia Jujutsu», respondió, sin dejar de observar la criatura que se acercaba. Kyoka asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego, se presentó con un tono de voz autoritario, pero amigable. «Yo soy Kyoka Uzen, comandante del 7º Escuadrón de las Fuerzas Antidemonio». Itadori no podía entender a qué quería llegar con esas presentaciones. Pero, al mirar su expresión, supo que la peli plata estaba trazando un plan. Algo que él no suponía era una forma de sacar a todos con vida además de ignorar la parte escuadrón antidemonios. Kyoka habló con una confianza inquebrantable. «Vi lo que hiciste, Yuji. No eres una persona normal. Ningún hombre podría hacer lo que tú hiciste. Y por eso, necesito que me ayudes a pelear», dijo la peli plata, mirando al joven hechicero, que aún parecía agotado por la batalla reciente. Itadori, que aún se sentía débil, la miró sin comprender por completo a qué se refería. Sin embargo, Kyoka continuó, su tono firme y determinado. «Si uso mi habilidad, podré curar tus heridas, por lo menos la mayoría, y hacer que recuperes tus energías». Al escuchar esto, Itadori no dudó ni un segundo. La idea de poder restaurar sus fuerzas era más que tentadora. «Si me dices que puedes restaurar mis energías, con gusto acepto tu ayuda», respondió el joven hechicero, sin pensarlo dos veces. Sabía que su única opción era recuperarse lo más rápido posible si quería ser útil en la pelea. «De acuerdo», dijo Kyoka, sonriendo levemente ante la rápida aceptación de Itadori. «Si con tu habilidad puedo volver a la batalla para salvar a todos, lo haré». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó el joven, su sonrisa aún presente, aunque cansada. Kyoka dio instrucciones al chico de cabello negro y la niña de apartarse y mirar en otra dirección. Ambos, algo confundidos pero confiados en las órdenes de la comandante, obedecieron sin protestar. Kyoka se acercó a Itadori, quien se sintió extrañado por la proximidad de la peli plata, pero antes de que pudiera reaccionar, ella se posicionó sobre él de una manera que lo dejó incómodo. Kyoka, con un gesto sereno pero firme, se quitó el guante, mostrando su mano pálida pero firme, había estado expuesto a tantas batallas. Su voz fue firme y clara dirigidas al barco de su cuna. «Serás mi esclavo», dijo Kyoka, acercando su mano elegante y pálida hacia el joven hechicero. Itadori, desconcertado y algo molesto, soltó un leve suspiro. «Esto tiene que ser una broma», murmuró, claramente confundido. La situación le recordó a cuando perdió una apuesta con Novara y tuvo que arrodillarse y besar su mano, convirtiéndose en su esclavo de manera cómica. Pero esta vez, la situación era mucho más grave, y no podía tomárselo a la ligera. A pesar de lo extraña que era la escena, Kyoka, con su tono serio, volvió a hablar. «Vamos, peleemos juntos». A pesar de la incomodidad que sentía, Itadori sabía que debía hacer lo que fuera necesario para resolver el problema.
Un grito de ayuda llegó a sus oídos, y la amenaza de la criatura gigante seguía acercándose. De modo que, aunque la situación fuera insólita, hizo lo que creyó que debía hacer. Tomó la mano de Kyouka. La mano áspera y callosa del joven chocó contra la suave pero firme de la comandante. Un choque de destinos, algo que los uniría para siempre. Cuando los labios de Itadori tocaron la mano de Kyouka, una increíble energía maldita se desbordó, envolviendo por completo al joven hechicero. La energía vibrante recorrió su cuerpo, revitalizándolo completamente. No solo sus heridas se curaron, sino que su cerebro volvió a funcionar correctamente, permitiéndole gestionar de manera más eficiente los nuevos rituales malditos que había adquirido. Pero eso no fue todo. Las escamas comenzaron a recubrir el cuerpo de Itadori, mientras su figura se tornaba más dracónica. Sus músculos crecieron, y su tamaño se incrementó. La energía maldita de su cuerpo se aglomeró, y el Black Flash pareció impregnarse en él, vibrando y ardiendo como llamas. La energía explotó con tal fuerza que hizo retroceder a Kyouka y destruyó sin esfuerzo la barrera que ella misma había invocado. Por un momento, Kyouka mostró una expresión de terror al percibir la negatividad de su recién adquirido esclavo. Sin embargo, ese temor desapareció rápidamente cuando se dio cuenta del poder que él había ganado. Eres más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado, admitió Kyouka, sorprendida y con una mirada de asombro en sus ojos brillantes. Mientras Kyouka procesaba lo sucedido, Itadori, en su nueva forma, ya había desaparecido en un borrón de velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente al Shuki amalgámico gigante. Sin dudarlo, lanzó un golpe poderoso, un golpe tan devastador que desintegró por completo a la criatura. Los pedazos restantes se desvanecieron en el aire, y la fuerza del golpe fue tal que también arrastró consigo formaciones de tierra cercanas. La demostración de poder fue tan impactante que Kyouka, los dos civiles e incluso las chicas del cuerpo antidemonios que llegaban en un vehículo militar se quedaron boquiabiertas, con la boca y los ojos bien abiertos, observando la magnitud de la hazaña. Kyouka, aún procesando lo que había ocurrido, no pudo evitar exclamar. Increíble, no esperaba que fueras tan fuerte. Itadori, ahora completamente renovado, volvió a su forma normal. Las chicas del cuerpo antidemonios se acercaron rápidamente a Kyouka, pero ella, aún sorprendida por lo sucedido, dio la orden de llevar a los civiles al cuartel y dejarla a solas con Itadori. A pesar de la curiosidad de las tres, hicieron caso a las órdenes de su comandante, permitiendo que Kyouka y Itadori tuvieran un momento de privacidad. Kyouka se acercó al hechicero con una mirada aún impresionada, su voz cargada de admiración y una pizca de emoción. Yuji, eres muy fuerte. Más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Quieres seguir trabajando conmigo, como mi esclavo? Preguntó con un tono que combinaba seriedad y coquetería, mientras movía uno de sus mechones hacia atrás, claramente encantada con la idea de contar con alguien tan poderoso como Itadori a su lado. Sin embargo, el pelirrosa no estaba para nada entusiasmado con la propuesta. Aún se sentía confundido por el extraño énfasis de Kyouka en insistir con aquello de la esclavitud. Suspiró con cansancio antes de negar con la cabeza. Lo siento, pero yo no soy de esos que aceptan ser esclavo. La transformación fue increíble y, honestamente, una de las cosas más geniales que me han pasado en mucho tiempo, pero solo puedo darte las gracias por ayudarme a recuperar mis fuerzas y salvar al chico y a la niña, respondió Itadori, su tono firme pero respetuoso. Para reforzar sus palabras, hizo una reverencia en señal de agradecimiento hacia Kyouka, quien no pudo evitar sonreír ante el gesto. Ni siquiera me dejaste explicarte mi habilidad, dijo la peliplata, con un aire divertido. No es común ver a hombres con poderes, ¿sabes? Continuó, acercándose un poco más al hechicero. Itadori levantó la vista, un tanto confundido por sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, con la intención de aclarar la situación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Kyouka lo interrumpió con un acto totalmente inesperado. Un beso. Los labios de la comandante rozaron los de Itadori de manera fugaz, pero lo suficiente para dejarlo completamente perplejo y sin palabras. Cuando Kyouka se separó rápidamente de él, lo miró con una sonrisa burlona, inclinando la cabeza ligeramente para enmascarar su rostro. Así que, esto es lo que tu subconsciente quería, ¿eh, pervertido?
dijo con un tono burlón, su sombrero hacia sombra cubriendo por completo su cara y evitando que se ve su sonrojo. Las palabras de Kyouka solo lograron empeorar la confusión de Itadori, cuya mente ya estaba hecha un caos. No entendía cómo la situación había escalado tan rápido ni por qué la chica frente a él lo estaba llamando depredador. Yuji, aún más sonrojado que su cabello, cruzó los brazos y frunció el ceño mientras replicaba. ¿Y por qué ahora yo soy el pervertido? Tú eres la pervertida. Además, ¿por qué hiciste eso? Si querías agradecerme, un simple gracias habría sido suficiente. El pelirrosa miraba a Kyouka con una mezcla de incredulidad y desconcierto, su mente aún procesando lo que había sucedido. Itadori no era del tipo que se emocionaba por un beso o que pensara en cosas pervertidas. Sí, tenía un póster de una mujer en bikini en su habitación en Jujutsu-High, pero eso no significaba que pensara en esas cosas de manera constante, y mucho menos en un momento como ese. Su vida en el mundo de la hechicería había sido tan caótica y desgastante que apenas podía concebir tiempo para algo tan trivial como el romance. Por otro lado, Kyouka, aún sonrojada, parecía estar buscando las palabras adecuadas para explicar lo sucedido. Bajó la mirada, claramente avergonzada, y finalmente habló. Este es el precio de mi habilidad. Cuando tenía a esos Shuki como mis mascotas, solo necesitaba darles carne como recompensa. Pero contigo es diferente. Mi habilidad obliga a que recompense a mis mascotas según su deseo más profundo. No es algo que pueda controlar. Como tu maestra, tengo que darte una recompensa, y esto es lo que deseabas en el fondo, pervertido. Kyouka apartó la mirada, completamente avergonzada, mientras pronunciaba las últimas palabras. Itadori se quedó completamente en blanco, su rostro adoptando una expresión de póker perfecta. La explicación lo dejó atónito. Definitivamente no volveré a hacer algo como esto otra vez, murmuró, procesando lentamente lo sucedido. Aunque, en algún sentido retorcido, el beso no había sido desagradable, no podía ignorar el hecho de que Kyouka seguía siendo una completa desconocida para él. Aceptó su ayuda porque confió en sus palabras, pero jamás imaginó que algo así sucedería. Además, los valores inculcados por su abuelo resonaban en su mente. Le había enseñado a ser respetuoso y servicial con las mujeres, pero jamás a involucrarse en algo tan atrevido con alguien que acababa de conocer. Pensó en cómo habría reaccionado su abuelo si lo hubiera visto en esa situación, o incluso qué dirían sus compañeros de Jujutsu-High. Por otro lado, Kyouka parecía más calmada ahora. Pero, parece que contigo es solo un beso, y nada más. Sus palabras, aunque aliviadas, mostraban aún un ligero nerviosismo. Yuji también se sintió aliviado al escuchar eso. Lo último que quería era más sorpresas incómodas de esa naturaleza. Sin embargo, al recordar su llegada a ese extraño mundo, algo le vino a la mente. Oye, Kyouka, comenzó, con un tono más serio. ¿Qué pasa? Preguntó ella, mirándolo con curiosidad. Quiero preguntarte algo sobre este lugar, no sé de este lugar. Solo sé que, aparentemente, aquí solo las chicas tienen poderes. Necesito saber más sobre este lugar y lo que está pasando porque, sinceramente yo no sé nada de este sitio. La expresión de Kyouka cambió, tornándose más seria. Era evidente que entendía la confusión de Itadori y estaba dispuesta a explicarle. Está bien, Yuji. Te contaré lo que necesitas saber, respondió, su tono ahora firme y profesional, pero tenemos que irnos de aquí, no es seguro estar aquí, dijo la peliplata con un tono serio al recordar lo hostil que era Mato. La escena cambió, mostrando a Yuji y Kyouka de pie frente a la base principal del séptimo escuadrón. Para Yuji, el edificio le resultaba familiar, pues tenía un cierto parecido con los dormitorios de Jujutsu-High. El diseño le evocaba algo de nostalgia. Esta es la base principal del séptimo escuadrón, Yuji. Aquí te quedarás mientras tanto, así que siéntete como en casa, dijo Kyouka con una leve sonrisa, mientras señalaba el lugar. Me recuerda un poco a un lugar donde vivía antes, aunque esto parece más una de esas posadas antiguas que una vez visité, comentó Yuji, recordando una misión que tuvo junto a Toge y Panda, en la que tuvieron que quedarse en una posada mientras combatían una maldición en forma de cangrejo. Kyouka asintió ante su comentario. Bueno, si te trae buenos recuerdos, es bueno saberlo.
Esto fue construido con una fuente de barrera, así que los Shuki no pueden entrar. Lo usamos como base segura, explicó la peli plata, mirando de reojo al peli rosa. Wuji comprendió al instante. Era similar a las barreras que Ichichi solía colocar, aunque aquí no podía ver físicamente la barrera. Por un momento, se permitió reflexionar sobre las similitudes entre este mundo y el suyo. Sin embargo, estos pensamientos nostálgicos lo llenaron de tristeza. Recordó a sus amigos, muchos de los cuales ya no estaban con vida, y aunque los que sobrevivieron seguían en su memoria, la distancia entre mundos hacía imposible volver a verlos. Solo los recuerdos felices con ellos le traían consuelo, aunque siempre desearía tenerlos a su lado. Sacudiendo esos pensamientos, Wuji siguió a Kyouka al interior del cuartel. Allí fueron recibidos por una niña de cabello rosa brillante, aún más llamativo que el suyo. Junto a ella, dos chicas más esperaban, una con cabello rubio recogido en un moño y otra con cabello azul marino. La joven de cabello azul fue la primera en hablar. Comandante, los dos niños y el estudiante de preparatoria han sido devueltos a sus hogares junto a sus padres. Ya hemos terminado con ese trabajo. Esta noticia alegró a Yuji, quien esbozó una leve sonrisa al saber que los chicos estaban sanos y salvos. Kyouka felicitó a las tres por su trabajo, alentándolas a seguir adelante, pero entonces la chica de cabello azul dirigió su atención a Yuji con una expresión de desconfianza. ¿Y él quién es?, preguntó, su tono seco y directo. Kyouka presentó a Yuji con una sonrisa tranquila. Él es Itadori Yuji, el nuevo conserje del séptimo escuadrón. Las palabras de Kyouka dejaron en shock a las tres chicas presentes y al propio Yuji, quien no esperaba semejante declaración. ¿En serio pensaste que te quedarías aquí gratis?, dijo Kyouka, sin expresión alguna en su rostro. Este lugar no es para civiles. Aún no he decidido si serás mi esclavo, así que, por ahora, esto es lo justo. Yuji parpadeó, sorprendido. Sin embargo, al pensarlo mejor, tenía sentido. Estaba en una base militar, un lugar donde no debería estar, y Kyouka había sido la única que hasta ahora le había brindado ayuda y la información que necesitaba. Aunque el término esclavo lo inquietaba, prefirió no tomar riesgos. Kyouka procedió a presentar a las tres chicas. La más joven es Neio Kawamura, la rubia con moño es Shusu Furuga, y la de cabello azul marino es Imari Azuma. Shusu sonrió juguetonamente y le guiñó un ojo a Yuji. Nunca había conocido a un hombre en persona. Fui a una escuela de chicas, dijo Shusu, que le parecía lindo y rudo Itadori con sus cicatrices. Nei, por su parte, mostró entusiasmo y alegría. Es un placer conocerte, dijo, animada. Imari, en cambio, parecía menos complácida. Miraba a Yuji con una mezcla de desconfianza y disgusto. ¿Un hombre como conserje? Esto no tiene sentido, murmuró, cruzándose de brazos. Kyouka suspiró y explicó. Pese a ser poderosas guerreras en la batalla, son unas inadaptadas para las tareas cotidianas. Ninguna de las cuatro sabe mucho de limpieza o labores domésticas, así que, si te encargas de eso, nos harás un gran favor. Yuji puso cara de póker mientras Shusu le lanzaba víveres, y Mari le arrojaba una bolsa de basura, ordenándole que la sacara. Incluso Kyouka agregó una tarea, pidiéndole que limpiara su uniforme. Aunque abrumado, Yuji recordó que había lidiado con situaciones similares junto a Kujisaki Jimaki. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, Nei se acercó a él y le dio unas palmaditas en el hombro. Soy la más joven aquí, pero puedes contar conmigo. Considera que seré tu senpai. Yuji sonrió ante las palabras de la niña. Gracias, Nei. Lo tendré en cuenta. Finalmente, la atención de Yuji regresó a Kyouka, quien extendió su mano hacia él con una sonrisa confiada. Bienvenido a tu nuevo hogar, Itadori. Yuji, aunque algo nervioso, respondió con una sonrisa sincera, estrechando su mano. Este era el comienzo de una nueva etapa en su extraña vida. La escena cambió nuevamente. Ahora, se veía al ser que envió a Yuji al mundo de Mato Seiya y no Slave. Este estaba sentado en un escritorio, con una pluma en mano y un frasco de tinta a su lado. Escribía algo en un libro con una letra cursiva elegante. Su expresión era impasible.
Cerró el libro con el título Itadori en Mato Seie no Slave, capítulo 1, haciendo aparecer, con un chasquido, estantes llenos de libros, dejando el volumen junto a los demás. En ese momento, escuchó una voz a su lado. ¿Sabes, esto que haces no te aburre? Dijo un ser morado, musculoso, con 5 ojos, pantalones holgados de color crema, cabello corto y largo, y un pañuelo en su cabeza. Estaba recostado en un sillón flotante, luciendo aburrido. El peli platinado, sin apartar la mirada de los estantes, respondió. Este es mi trabajo, Shiva. Como escriba, tengo que registrar todo lo que sucede en los universos y sus miles de ramificaciones. El ser morado levantó sus brazos en el aire, como invitando a su compañero a dejar su trabajo. Vamos, deja de hacer esto y vamos a hacer algo más divertido, sugirió, ofreciendo una salida a su compañero. El peli platinado suspiró y dijo, desanimado. Aunque me gustaría aceptar tu proposición, desafortunadamente no puedo. Tengo que seguir registrando lo que sucede en los universos. A diferencia de ustedes, los vigilantes, nosotros los escribas no tenemos el lujo de hacer lo que queremos, como llevar a personas de otro universo para que reaccionen a otros, comentó, mostrando algo de brutalidad. Además, estoy ahora mismo registrando esta línea del tiempo que yo provoqué. Shiva, observando uno de los libros en las estanterías, preguntó. ¿Te refieres a ese mundo machista de mujeres en el que mandaste al chico Itadori? ¿Sabes? Incluso me sorprende que hubiera aceptado. Difícilmente alguien como él aceptaría ir a otro mundo. El escriba asintió, sin apartar la vista de su trabajo. Tienes razón en eso. Tuve que usar mi poder para hacerle sentir la necesidad de aceptar mi propuesta, dijo, con una ligera molestia. En ese momento, apareció otro libro con letras doradas que decía Itadori en Mato Seie no Slave, capítulo 2. El escriba suspiró nuevamente, miró a su compañero y le dijo. Bueno, supongo que debo seguir. Puedes irte. No voy a estar disponible por un largo tiempo. Shiva solo buzó, antes de desaparecer en un portal morado. El escriba volvió a sus tareas, tomando el nuevo libro con páginas vacías y comenzando a escribir nuevamente. Bueno gente, este es el primero capítulo del año, espero que les haya gustado. Costó un poquito escribirlo por la vagancia. Pero al final se pudo. Bueno, después de este capítulo el siguiente va a tardar un poco más en salir, es más por algo de despejar y replantear ideas para escribir el siguiente, así que espero que les haya guste y nos vemos en el siguiente capítulo.